Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal y bueno, yo soy Luis Eduardo. En esta ocasión te traigo video de productos terminados y bueno, son los terminados de estos últimos meses, este último mes, cosas que hemos ido acabando de la firma de Avon. Y bueno, nada, definitivamente he ido apartando estos productos de Avon de los otros terminados para, bueno, como para tenerlos allí, que si te gustan estos productos vas directamente y no tienes que verlos todos mezclados. La verdad que no sé si lo seguiré haciendo así, pero bueno, creo que por ahora me quedan algunos otros por terminar, estos que están por aquí atrás que he ido acumulando y nada que no sé si después los mezclaré o los haré todos en conjunto con todos los productos terminados. Pero bueno, nada, como siempre te digo que si quieres ver el video, quédate. Y bueno, por aquí está la bolsa donde siempre guardo los productos de Avon, de los terminados. La verdad que este mes terminamos varias cosas, hay varias cosas repetidas y bueno, nada, vamos. Bueno, voy a ir sacando de manera random lo que vaya saliendo primero, lo que vaya saliendo que supongo que es lo más grande que está ahí a la mano. Y bueno, vamos. He terminado esto que está por aquí, que es un gel de ducha de la marca de Sense, de la colección antigua. Vamos, que he acabado, cada mes voy acabando uno porque ya tengo muchísimos y bueno, ya me van quedando pocos. Este era el Amazon Jungle, que era fresh, que tenía musgo y sándalo. Y bueno, nada, es este que es 2 en uno para caballeros. Bueno, pone para caballeros, pero lo puede usar quien quiera. Y este, bueno, lo acabé en el gimnasio, que es muy práctico, la verdad. Me encanta, un aroma muy, así como muy energizante, muy selvático, genial, 250 mililitros y bueno, nada, esto me da como para un mes. Lo repito, sí, lo recomiendo también. Otra cosa que sale por aquí es esto, que es un jabón para las manos. Bueno, era este así moradito y este era de lavanda, un jabón de lavanda y esencia de musk. 250 mililitros de la presentación nueva. Este aroma sí es verdad que existía antes como a lavanda, pero este ahora es más, como más dulce, le han cambiado un poco. Sí, se le siente muchísimo. Sobre todo el musk huele riquísimo. Yo creo que lo han mejorado. O sea, está súper bien. Es así. Bueno, está aquí porque lo tenía así como boca abajo. Pero bueno, muy bien. Ya esto no le sale más nada. Además que la presentación es muy bonita. Este bote lo pones así en tu baño y pues se ve bastante bien, la verdad. Estos jabones súper recomendados. A nosotros nos duran el mes, mes y medio, ¿no? Depende de lo que te laven las manos ese mes. Y bueno, nada, bien. Vale, luego sale por aquí esto que es otro gel de estos que están inspirados en la fragancia. Y este era el Free, Avon Free, que era esta fragancia que ya está descatalogada. Bueno, nada, gel de ducha, gel para el cabello. También en el gimnasio, lo dicho, que siempre, bueno, tengo varios porque fui comprando como de las colecciones, fui comprando cada uno con su perfume o simplemente compraba el gel porque quería ver a qué olía el perfume. Este huele muy rico, la verdad que huele como a estos perfumes de caballero antiguos, o sea, es un poco fuerte porque se le siente ese olor como a pachuli. A pachuli, como madera de cedro, es súper fuerte. Pero bueno, sabroso, era rico para ducharse y tal, era bien, era bueno. Bueno, en el gimnasio también lo acabé, 250 mililitros, y bueno, esto te rinde un mes y tanto, según cuántas veces vayas al gimnasio y cuántas veces te vayas duchando. Como saben, mi opinión, me encantan estos geles y van bastante bien. Vale, otra cosa que sale por aquí es una cremita que es para el cuerpo y es esta, que era la de Avon Naturals de fresas salvajes, como sueños de fresas salvajes, pues está acabado totalmente. Olía muy bien, era una manteca, la verdad que para usar así, sobre todo en invierno, otoño, está bien. El aroma es un aroma a fresas, pero no es a fresa como sintético, sino que es una fresa como muy lograda, muy natural. Me encantaba. Esto, combinarlo con el splash, ellos tienen un splash que huele a esto, y esto combinarlo con el exfoliante de fresas de Mercadona, que es este que está por aquí, que no sé si todavía existe, una maravilla, espectacular, la verdad, que me gusta muchísimo. Bueno, saben que aún estas cosas las va cambiando porque ellos van sacando como ediciones, cada campaña o varias campañas van sacando ediciones. Entonces, bueno, no sé si repita con esta, seguramente que si aparece por ahí otra vez la coja. Y bueno, nada, bien, está muy bien. Vale, otra cosa que sale por aquí son estos dos sprays que son de, bueno, estos sprays
uno antiguo y uno nuevo. Uno antiguo que era de Avon Naturals, que es el Hula Hula Hibiscus este, que fue como una edición que salió hace varias campañas atrás. Nada, esto me encantaba, ¿saben? Siempre acabo, cada mes acabo. Y este, bueno, qué rico. Este lo acabé en verano, creo, pero lo tenía como por allí en productos terminados, no lo había visto. Pero sí, si mal no recuerdo, esto fue como más veraniego. No lo acabé estos meses, sino que lo acabé como en verano. Bueno, 100 mililitros y esto para ambientar tu habitación, la casa, incluso para ponértelo en el cuerpo si vas a la playa y tal. Muy bien. Y este de Avon Sense, este sí seguro, seguro, seguro lo acabé este mes que pasó. Vainilla y sándalo. Pues genial. Lo dicho para la habitación, el salón. Muy bien, es muy dulce, un aroma muy dulce, pero no empalagoso, o sea, un aroma que queda así como de residual, muy rico en la cama y en la habitación, vamos, el salón, si lo pones en el sofá y todo, genial, porque es como un aroma que te invita así al descanso, a que la casa esté tranquila, todo muy bien, me gusta muchísimo. Estos productos recomendados, por supuesto, lo repito cada mes, o sea, aquí no puede faltarme. Y bien, nada, que van muy bien, funcionan y los aromas son espectaculares. Vale, ¿qué más? Luego sale por aquí esto que es un desodorante de la marca On Duty. Era un desodorante en spray que dice que duraba 48 horas. Me encantó este producto. Lástima que ya no está y yo solamente había comprado unos pocos porque, no sé, al ser así en spray no me convencía mucho. Yo los desodorantes en spray no les suelo tener como mucha fe. Porque bueno, no sé, a veces utilicé algunos y me hicieron daño en la axila. Este no, la verdad que este fue muy bien, era invisible totalmente y protegía, o sea, me protegía una maravilla. 75 mililitros, la verdad que es súper pequeñito, pero bueno, nada, que me gustó. Si sale, por supuesto que yo lo repetiré encantado de la vida y lo recomiendo también. A ver, otra cosa que sale por aquí también, que la terminamos porque venía como que la tenía allí, que la iba dejando, la usaba y la iba dejando, es esto. Y esto es una... Esto era como un pudín, que llamaban ellos así. Era un pudín de, a ver, de açaí berry y cupuazú. Cupuazú es como una fruta que es como decir el cacao, pero es más dulce. Y açaí berry es como la baya de açaí, que es como una uva, digamos. O sea, es una fruta que da una palmera cítrica, de la cual hacen un jugo como dulce cítrico. Bueno, esto es de Brasil. Y pues muy bien, aquí pone Sensorial Body Pudding, es como esto, Sensorial Body Pudding. Y era para el cuerpo. Bueno, la verdad que me gustó este producto. Qué rico olía. Me gustó muchísimo, o sea, acabado totalmente. La textura me gustó porque era una textura como de un zumo, como un jugo, un zumo bueno, de hecho parecía como, es que no sé cómo, bueno, aquí le llaman potitos o compotas, estos como concentrados de jugos de néctar que beben los niños, los bebés. Esto era así, la textura era tal cual. Y nada, te la ponías y se absorbía súper rápido en el cuerpo, te dejaba un aroma riquísimo. Esta era una edición especial que ya está descontinuada, esto no sale más. Era como de temas naturales y tal. Y bueno, nada, muy bien, la verdad que estaba correcta. Luego sale por aquí esto que es una espuma oxigenante que era de la gama esta de Oxipur. Traía 150 mililitros y bueno, esta espuma espectacular, una espuma para limpiarte el rostro que no tenía ni alcohol, ni colorantes, ni sulfatos y bueno, es una espuma que ponía que te oxigenaba la piel. Oxigenártela como tal, no lo sé. Si es verdad que te la limpiaba, no te la resecaba porque es una espuma que era muy suavecita. Bueno, bien. Tenía un aroma así como toda la línea. Y bueno, de momento no repetiré con este producto porque, bueno, tengo otros por acabar. Pero que en algún momento si lo necesito, por supuesto, lo repetiré y lo recomiendo también, chicas. Vale, mira, sale por aquí otra crema de esta de Anio, que es una crema sensitiva que decía que tiene protinol y colágeno dual, o sea, colágeno doble, ponía aquí. Está indicada para pieles sensibles. La verdad que, bueno, los meses pasados, el mes pasado, si mal no recuerdo, creo que acabé una también. Y bueno, está totalmente acabada, es así, el bote. Eh, no olía nada, la verdad que tenía un aroma muy neutro porque al ser para pieles sensibles y eso, creo que, bueno, no tenía nada de aroma.
También venía con un limpiador como en crema. Que el limpiador, si mal no recuerdo, me irritó un poco la piel, me resecó. No sé, al ser para pieles sensibles y tal, yo sentí que me resecó. La crema es verdad que te humecta, pero no es una humectación que digas así, guau, tal, que tienes mucha humectación, no. O sea, fue una humectación que incluso siento que se queda corta para tener colágeno y tal, no sé, se queda corta. De momento no repetiré porque tengo cremas para el rostro por acabar. Además quiero probar otras marcas y tal. Pero bueno, esta no está mal. O sea, yo creo que en su momento, si está por allí a buen precio, pues yo sí la cogería. Vale, luego sale por aquí de Anio esto también, que es como un... Esto era un serum, a ver, ahí lo pone. Un serum reafirmante y como que te hacía un lifting, te estiraba la piel con polipéptidos X. Esto es viejo, ya está descatalogado. Era como esta gama clínica, el que se llamaba de Anio. Y bueno, este serum me pareció interesante en su momento. Miren, era esto así. Porque traía como este rodillito con el que tú te masajeabas pues la piel. Y bueno, este cabezal así que tú lo girabas, cerraba o abría. Estaba bastante bien, bueno, eso te lo ponías, te lo pasabas por el rostro, te ibas como contorneando todo y tal. Esto siempre está frío. Bueno, nada, me gustó. Lo acabé porque ya estaba por caducarse, o sea, duraba 2 años y ya estaba por caducarse. Recuerdo que lo cogí como en una oferta que había de estos productos porque ya los estaban como rematando. Y nada, traía 30 mililitros y bueno, sí es verdad que cuando me lo ponía sentía la piel un poco estirada y luego se suavizaba y te daba un aspecto muy bonito. Bien. Vale, mira, para el rostro también sale esto de la marca de Oxipur, que era un serum y era un serum hidratante y protector. Traía 50 mililitros, era del mismo este de la espuma. O sea, esta gama la verdad que está bastante bien. Y era un serum muy hidratante, sí, recuerdo que lo usé con su crema también. Que la crema no la vi por aquí, debe estar en el otro productos terminados. Bueno, ya la mostraré, o creo que le queda un poco y no la ha acabado. Eh, bueno, sí, también dice que tenía algas y complejo de soya, de las semillas de soja y tal. Y bueno, está bastante bien. En un Ceritum así por aquí se ve, o sea, se ve así, no nada pesado. Vamos a ver. Bueno, sí, una cremita súper, súper sencilla, así que se absorbía. Sí, ahora recuerdo, bueno, no huele como muy flojito, así, como a alga, algo marino. Sí, y bueno, nada, cumplía su función de serum. Vamos, que yo me lo ponía abajo antes de ponerme mi tratamiento, mi crema. Me ponía el serum este y pues bien, nada. Repetirlo de momento no creo, porque bueno, saben que voy probando cosas, pero bueno, en algún momento sí, creo que lo compraría, sí, sin problema. Vale, luego para el cabello sale este tratamiento, que este lo acabé solo, que era un tratamiento sin enjuague de la marca, bueno, Advantage NYX, de la gama de Lotus Shield, que era como una tecnología súper humectante. O sea, esto lo que hacía era que te humectaba el cabello. Este era de estos que son súper líquidos, no son aceitosos ni... O sea, hay uno de estos que son súper aceitosos, que es como un serum. Esto era como un tratamiento sin enjuague, como un gel así súper, ¿cómo lo digo? Como transparente, pero súper humectante, hidratante, no sé, te lo ponías y genial, o sea, te dejaba el cabello súper suelto, sin frizz, y no te lo dejaba nada ni pegajoso ni con grasa. Estos tratamientos van muy bien, me encantan. Trae 60 mililitros y pues nada, genial, me gusta, lo repetiré, sí, seguramente por allí vuelvo a caer. Y no sé si ahora está en catálogo porque los van cambiando, pero bueno, lo recomiendo también. Vale, bueno, ya casi estamos terminando. Sale por aquí esta cremita de la gama esta también de productos naturales, que era la Australian. Esta estaba inspirada en Australia. Y esta tenía lima, como pone aquí, y cacadú, no sé qué es cacadú. Y era un gel hidratante para la piel. Este no me gustó mucho. O sea, olía como a limón, está acabado totalmente. Olía como a limón, tenía un olor así como a limón y tal. Y era un gel, pero el gel era, o sea, te lo ponías, se absorbía y no sentías esa humectación en la piel, sino que se iba inmediatamente. No sé, no me pareció muy hidratante así lo suficiente, fue muy flojo.
Bueno, estos productos, como digo, ya están descontinuados, no salen. Pero bueno, igual no creo que repetiría, no lo recomiendo tampoco porque es muy flojito. Terminé este ambientador para casa, que son estos micaos, que saben que vienen con varillas y tal. Esta es mi fragancia favorita de Avon, de la vida. Eh, es que es un aroma a rosa, pero a rosa así como, no sé, no es esta rosa que es súper dulce o que te hace doler la cabeza, sino que es una rosa como, no sé cómo explicarlo, una rosa como muy natural. Eran estos así, y bueno, pones las varillitas y tal. Bueno, este es de esta gama es mi fragancia favorita. Esto van saliendo de vez en cuando. De hecho, he estado mirando el catálogo a ver si está, si hacen alguna oferta, porque me gustaría cogerla y no la he visto. Porque es verdad que la gama también la cambiaron. O sea, le han cambiado la presentación. Veo que hay nuevos aromas. Y bueno, nada, no la he visto de momento, pero bueno, seguro cuando la vea volverá a caer porque ya no tengo. Esta fue la última que acabé. De hecho, tengo la Vela allí, que es la misma fragancia, me encanta. Esto pues lo pones, por ejemplo yo la ponía en la entrada de mi casa y me abarcaba hasta parte del estudio, el salón, o sea, huelen bastante bien, la verdad que se, vamos, se vaporizan bastante bien y bueno, nada, esta fragancia espectacular. Ya para finalizar sale esto, que esto es una vela, que es una de esta misma que tengo aquí atrás, que también es de rosas. Pero bueno, con esta tuve una mala experiencia, o sea, el aroma me gusta y todo, pero no se quemó completamente, porque es verdad que estas velas a ser tan grandes, es así, miren, esta viene así, y no sé, estas velas al ser tan grandes, como que, claro, bueno, se quemó así. Yo creo que deberían de tener por lo menos 2 o 3 mechas, porque no se van quemando del todo el frasco. De hecho, esa que tengo allí le está pasando lo mismo. Entonces, bueno, guardé esta así a ver si la puedo derretir y puedo aprovechar esa cera, porque huele muy bien, mantiene el aroma. Y bueno, nada, esta está terminada. Bueno, pero van geniales. Esta tampoco la he visto porque, bueno, lo dicho, es mi fragancia favorita. Si la veo, compraré seguramente 2 o 3 de un solo golpe para tenerlas allí. Y pues nada, que genial, la recomiendo y a mí me encanta. Si te gusta el aroma de rosas y tal, estos productos pues te van a dejar enamorados. Bueno, nada, y con esto termino esta edición de productos acabados. Espero que te haya gustado, que no se haya hecho tan larga. Recuerda que si tienes algún comentario, alguna duda, pregunta o quieres saber algo, lo tienes aquí todo en la cajita de abajo, la cajita de información. Allí también están los enlaces de todos estos productos. Eh, y nada, que si te ha gustado el video y si quieres, pues le puedes dar like también, así me apoyas a que el canal crezca y se vaya recomendando más. De igual manera, si estás por aquí y no te has suscrito, me harías un gran favor si te suscribes porque bueno, vamos creciendo. Y también si activas la campanita de notificaciones para que YouTube te diga cada vez que yo subo un nuevo video. Y pues nada, gracias por estar aquí, por todo el apoyo que me das y que si quieres nos vemos hasta el próximo video. Chao.